Le decía que estamos estudiando las jornadas y estamos tomando el libro de Números, estamos estudiando. Quiero que leamos algunos versículos. Vamos a leer nada más Números 4, capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice Números 4, capítulo 4, versículo 5. Números 4 dice: Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Okay. Nuestro tema es la preeminencia del arca del pacto, o sea que ellos iban a moverse, iban a ir de estación en estación, de jornada en jornada, desde que salen de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. Pero lo que debemos de saber, que lo que sobresale o que lo que toma primer lugar en ese campamento es el arca del pacto, es el arca. Ya hemos hablado lo que es el arca, ¿se acuerdan ustedes que hemos puesto imágenes aquí? Y lo que es el arca, lo que contiene adentro. Y se acuerdan que decíamos que están dos querubines ahí protegiendo, ¿no? Entonces ese arca está, el campamento, el tabernáculo que ellos hicieron o Dios les mandó, tiene 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo está lo que es el arca, ¿no? El arca es lo que sobresale, porque ahí es donde viene la columna de nube a reposar, y de noche la apariencia de fuego, dice, amén. Entonces aquí está, si alcanzan a ver, esa es la preeminencia del arca del pacto. Antes de ir metiéndonos un poquito más, cuando nosotros leemos Génesis en el capítulo 2 y 3, ¿qué es lo que sobresale ahí en ese capítulo 2 y 3 de Génesis? Si ustedes se recuerdan, lo que sobresale es el árbol de la vida. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero lo que sobresale de todo es el árbol de la vida. Entonces, en esta jornada, en travesía del pueblo de Israel, lo que sobresale, la preeminencia la lleva el arca del pacto. O sea, todo lo demás viene a ser secundario. Lo más importante es el arca del pacto. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre que dice que por la necesidad de que no podían llevar el arca, tuvieron que guardarlo en su casa? Y él dice que esa casa fue muy bendecida entonces se dan cuenta que lo que es el arca del pacto, ¿no? Entonces, antes de ir a seguir hablando, yo quiero decirles algo, y quiero introducirme con 1 Timoteo, capítulo 13, versículos 14 al 15. Y quiero, porque vamos a hablar de un orden, de un orden, por ejemplo, en la casa de cada uno de nosotros hay un orden. No se puede hacer lo que uno quiera. De hecho, los papás dicen: aquí no es restaurante para que comas cuando tú quieras. Aquí no es hotel para que llegues cuando tú quieras, ¿no? Aquí hay un orden, ¿no? Hay un orden y se debe de establecer ese orden, porque si no, entonces, ¿quién establece el orden? El papá, la mamá, dicen a los hijos, ¿no? Y aún el marido también la lleva, porque somos desordenados nosotros los esposos, ¿no? Pero las mujeres son más ordenadas y nos dicen: levanta esto, ponlo aquí, ¿no? Entonces tenemos 1 Timoteo 13, versículos 14 al 15. Mire lo que dijo Pablo a Timoteo, y con esto quiero introducirme para que sepamos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay, de acuerdo a este versículo, hay una casa, ¿no? Hay una casa
y la cual es la casa, de acuerdo a lo que estamos, de acuerdo a este versículo. La iglesia, ¿no? La iglesia es la casa del Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí nosotros tenemos que saber que hay una forma de conducirnos. Hermanos, en una iglesia hay una forma de conducirse. No podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Por eso se establecen los días, se establecen los horarios, se establece todo para que los hermanos puedan venir, ¿no? Y fíjense que a veces piensan que el pastor es el que pone los días de reuniones, el que pide, pero en realidad no, es Dios. De hecho, si vamos a lo que la Biblia dice, si hacemos como hacía la iglesia en Hechos, ellos se reunían todos los días en el templo y en las casas, ¿no? Entonces, pero a veces se cree que es el pastor el que está pidiendo los días de reunión. Yo quiero que ustedes vean que no es el pastor, es Dios el que pone. Entonces es por eso que es el que convoca, pero hay un orden, hay una forma de cómo conducirse. Imagínense si no hubiese tal orden, entonces haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Por eso a veces alguien tiene que recordarnos a nosotros y no nos debe de molestar eso, no nos debe no debemos de enojarnos cuando alguien nos dice que hay reunión, hay iglesia. A veces a mí me dicen, hermano, no voy a ir, y está bien, yo te la acepto, pero hay alguien, al quien debes de dirigirte primero es a Dios, porque Él es el que convoca, ¿no? Entonces, hermano, necesitamos ver que debemos respetar el orden, ¿no? Entonces, vamos a entrar porque vamos a ver el caminar del pueblo de Dios, pero en ese caminar hay algo que lleva la preeminencia, que toma el primer lugar, es el arca del pacto, amén. Leamos nuevamente Números 4, versículo 5. Dice Números 4, versículo 5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Entonces, aparece un orden de prioridad en la marcha. Cuando ellos van marchando, cuando ellos van avanzando, hay un orden de prioridad en esa marcha. Amén. Recuerden que dijimos que son 42 estaciones, 42 jornadas, entonces el campamento siempre va a estar moviéndose, mudándose, siempre va a estar avanzando. Dice que la nube que guía al campamento es el Señor que comienza a moverse en su pueblo, y el Señor hace un movimiento en determinada dirección. Por eso ellos no podían ir a donde ellos quisieran. Tienen que ir a donde va la dirección, donde se dirige la nube. La nube es el que los dirige a ellos, amén. Entonces, la Biblia dice que cuando la nube se levantaba, fíjense que lo que es el tabernáculo, es el lugar donde está el tabernáculo, que ya les dije que se divide en 3 lugares. Y dice que sobre donde está el arca del pacto, ahí venía la nube. Ahí reposaba. Y esa nube duraba el tiempo que Dios quería, no el tiempo que ellos querían, no el tiempo de ellos. O sea que ellos no podían moverse cuando ellos quisieran. Cuando la nube empezaba a alzarse, a levantarse, ellos entendían que era el momento de moverse, de mudarse del lugar. Entonces, de esa manera el pueblo se levantaba. Leamos Números 9:15. Números 9:15 dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Entonces, fíjense, de día, ¿qué es lo que cubría? Reposaba en el tabernáculo, en la tienda del testimonio, la nube de día. Pero de noche dice que apariencia de fuego, otros dicen columna de fuego, pero entendamos que así ellos lo veían. Entonces, y eso, ¿se acuerdan que en Hechos, en el día de Pentecostés, qué es lo que se le apareció a los discípulos? Dice que lenguas, como lenguas de fuego, ¿no?
se repartió sobre cada uno de ellos. Eso, y esto es bien importante porque está la nube y está la apariencia de fuego, y es lo mismo que nosotros recibimos. De hecho, nosotros no necesitamos esperar para recibir porque eso es el tipo del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos, recibimos la parte del Espíritu como la nube, porque dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ya cuando vamos a Hechos 2, dice que en el día de Pentecostés vino el Espíritu sobre de ellos como lenguas de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Entonces tenemos las dos guianzas. Solamente que nosotros no nos damos cuenta que tenemos eso, que tenemos el Espíritu Santo. Y para eso debemos de aprender a ejercitar nuestro espíritu. Y cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, podemos ver a Dios, podemos sentirlo, podemos intuirlo, podemos ver cuando es que Él está diciendo, muévete o estate quieto, porque yo estoy trabajando en ti. Porque cuando llegamos nosotros a una prueba, a un problema, a una situación, ya sea de enfermedad, problemas con los hijos, con los padres, con los vecinos, en el trabajo, en la escuela, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que se acabe esa situación, ¿no? Que se termine ya, pero Dios es el único que tiene el tiempo. Entonces, solamente tenemos que saber que Él ahí está. Él como la nube, como la apariencia de fuego, ahí está en nosotros. Solamente Él dice, espérate, no hagas nada, yo estoy trabajando, yo quiero lograr algo en ti. Pero ¿qué pasa? Con nosotros nos desesperamos y pensamos que Dios ya no nos quiere, pensamos que por nuestros pecados, que pecamos, que por eso nos vienen las cosas, pero muchas veces no son por los pecados, es porque Dios quiere tratarnos. Esas pruebas nos ayudan a nosotros, amén. Leamos Números 9, 16 al 17. Esto de la nube y eso de la apariencia de fuego era continuamente. Dice Números 9, 16 al 17. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Recuerden, el lugar donde hemos de llegar no somos nosotros buscándolo. Porque si nosotros lo buscamos, siempre vamos a ir por el camino más fácil. Vamos a evitar las cosas difíciles y siempre vamos a buscar las cosas fáciles. Pero aquí es la nube el que va. Yo no sé si había una llanura y a lo mejor ellos dijeron, ¿por qué no nos vamos por esta llanura, por este lugar plano, y por qué Dios nos lleva en este lugar desértico, en este monte? ¿Por qué? Pero es Él es el que va dirigiendo, va guiando. Así debe ser nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender a que Dios nos dirija a nuestra vida. Ellos debían de parar porque la nube guiaba al pueblo por varias estaciones. Estaban un tiempo en un lugar mientras estaban aprendiendo. Recuerden que cada lugar que llegamos nosotros es para aprender una determinada lección en ese lugar. Entonces la nube los guiaba para otra estación, es decir, otro lugar. Por eso yo tengo comprobado, y les he contado a algunos de ustedes de que hace tiempo le dije a mi esposa, vámonos porque creo que está el problema, la situación. ¿Cuál? Nos alcanzó al lugar donde fuimos. Porque ahora aplicando nuestra vida no es el lugar, sino que la experiencia. Si Dios determinó que tenemos que pasar por una experiencia, donde quiera que vayamos nos va a alcanzar, porque Él quiere producir algo. Nosotros recuerden que nosotros somos gente escogida, gente seleccionada. Si no fuera por la elección, yo creo que Dios no tendría ningún motivo de tratarnos, pero nosotros somos gente escogida, gente predestinada. Por eso dice el versículo 17 y 18 de Números 9. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían,
y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Fíjense, la obediencia, la fe, ¿no? Es lo que Dios quiere que ellos aprendan. Ese es el caminar del pueblo de Dios. A veces la nube se detenía por un periodo de tiempo en una estación hasta que Dios juzgara que ya habían aprendido la lección. Él va a decir, ya aprendiste, ahora vas a ir por otro lado, te voy a llevar. Porque la meta es llegar nosotros y que lleguemos a ser perfeccionados, amén. Que nuestra fe sea perfeccionada, nuestro amor sea perfeccionado. Cuando el Señor juzga que ellos ya están en su punto, porque como le decía hace un momento, Él solo en su potestad sabe los tiempos. En su potestad están los tiempos y las sazones. Él sabe cuánto tiempo necesitamos para madurar, ¿no? Entonces, hermano, yo quiero que vean ustedes lo que es la vida cristiana, pues, o sea, de repente vamos a sentir o vamos a ver de que nuestra vida cristiana es algo tan difícil, tan imposible de llevarla. Sí, en nuestro ser natural es imposible. En nuestro ser natural, en nuestra carne, no podemos, nunca vamos a poder, pero recuerden que es Dios el que va con nosotros. La preeminencia del campamento, ¿qué es? El arca del pacto. Él es el que va con nosotros y Él es el que está tratando con nosotros, amén. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Johan, a ver si puedes poner la nueva versión internacional. A ver qué nos dice. Aquí nos habla de la tentación y también sigue diciendo, pero en la mejor versión es prueba. Ustedes no han sufrido ninguna prueba que no sea común o que no sea humana, dice. Pero Dios es fiel que no permitirá que ustedes sean probados más de allá de lo que puedan aguantar, porque la prueba se aguanta, se soporta. A la tentación hay que resistir y hay que correrle. Amén. Dice que huid de la fornicación, ¿no? ¿Qué hizo José, el de Egipto? Corrió, ¿no? Huyó. A la tentación hay que correrle. Aquí no vale, ¿no? Estoy buscando una tentación para vencer. No. No, ahí tiene que uno que correrle. Aquí la prueba hay que soportarla. Amén. El lunes estábamos orando con los hermanos y algunos decían, Señor, no ruego que quites las pruebas a los hermanos. Y eso lo hemos enseñado aquí, ¿se acuerdan? Señor, no rogamos que quites las pruebas ni los problemas, solamente que no nos falte la fe, danos la gracia para soportarla, porque se tiene que soportar. Pero hay otra versión que me gustó que dice, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera de superarla con éxito, porque Dios quiere que la superemos. Aquí no hay ningún profesor, ¿no? O sea, habrá maestro en la escuela. No hay entre nosotros. Yo soy profesor. En un tiempo di clases, pero ningún profesor, ningún maestro de la escuela hace los exámenes para reprobar a sus alumnos. Por ejemplo, en la educación de los adultos, porque eso fue mi fuerte, porque mi papá en vida él trabajó para la educación de los adultos. Y hace unos días atrás estaba platicando con mi hermana y al asesor le llaman al que le instruye a la de la secundaria y a la de primaria y secundaria. Entonces decía mi hermana que al aplicador del examen le pagan, pero al asesor no si reprueban los alumnos. Le dan una gratificación, pero si las personas que aplican en los exámenes reprueban, no le pagan al asesor. Entonces al asesor le conviene que aprueben los otros. Entonces mi punto es de que Dios pone las pruebas, ¿para qué? Para que las superemos, para que las aprobemos, para que aprendamos la lección. Por eso Él dice que no va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar.
dice que nos dará juntamente con la prueba la salida. Por eso cuando estemos pasando, solamente recordemos esas palabras. Cuando esté el problema, la situación negativa, ¿qué tenemos que hacer? Esperar la salida, pero aprender de la lección. Porque si no, va a estar, viene el extraordinario y el extraordinario. No sé cuántas oportunidades dan, pero no, se puede, ¿no? O sea, hasta que nosotros, ¿qué? Aprendamos, porque se trata de aprobar. Dios no va a decir, no puedes, entonces te voy a pasar de panzazo, no. Nosotros tenemos que pasar porque el que pelea en nosotros, Pablo dice que es buena la batalla, pelea la buena batalla. ¿Por qué? Porque es Dios peleando con nosotros, amén. Por eso él dice que no hay ninguna prueba inhumana, todos los podemos, dice que todos los hermanos en todo el mundo están sufriendo o soportando las mismas pruebas. Es como cuando la Biblia habla de la torta, ellos comían tortas, pero acá es tortilla. En los pueblos, en los ranchos, cuando las mujeres hacen sus tortillas, cuando ponen la tortilla en el comal, ellas saben el momento en que ya se tiene que voltear. No se tiene que voltear antes porque va a estar cruda la tortilla. Entonces, ellas saben. Entonces, ya cuando lo voltean al otro lado, saben el tiempo y ya saben también cuándo hay que quitarla porque si no se quema, ¿no? Entonces, así es Dios. Él sabe cuándo ha de voltearnos al otro lado. Así nos lleva. Dice, ya está cocido, pero falta el otro lado porque no podemos ir medio cocidos. Amén. Entonces así hace Dios. Entonces Él sabe el lugar que ha de llevarnos. Y en ese lugar que vamos a llegar, comienza un nuevo proceso. Un nuevo proceso. Por eso es que, no sé si a ustedes les ha pasado que después de algunos años, uno se acuerda de lo que pasó y ¿qué hace uno? Se ríe, ¿no? Tan fácil que estaba y yo me estaba ahogando en un vaso con agua, así, ¿no? Pero en el momento, ¿cuál risa? No, uno siente que se va a ahogar, uno siente que no haya la salida, pero ya cuando la pasa uno dice, me acuerdo, y uno se ríe. ¿Cuántos han reído de sus pruebas, de sus problemas? ¿Verdad? Hemos reído, ¿no? Entonces, así es la vida del cristiano. Leamos Números 9, 19 al 22. Dice Números 9, 19 al 22. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. ¿Se acuerdan que decíamos que jornada es un periodo de tiempo que puede ser de 24 horas, de un día, de un mes, de un año? Y dice el versículo 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O se había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. O sea, fíjense cómo si ellos hacían fuera de ese orden, Dios los mataba. ¿Se acuerdan que Dios a veces le dicen que nadie toque esto? Porque el que toque se va a morir. Entonces, y la verdad que nosotros acá en el Nuevo Testamento de repente hacemos lo que queremos, ¿no? Pero no debería de hacer eso porque estamos, dice a mi esposa el domingo, ¿no? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién ha resistido a su poder? Dice la palabra. Amén. Por eso, y Él es muy impaciente, ¿no? Es muy paciente, pero llega un momento en que dice, necesitas corrección, necesitas disciplina. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que con lo que hacía el pueblo, pues, porque de repente en alguna estación vamos a llegar que ellos no obedecían a Dios y Dios, ¿qué hacía? Los mataba. Es más, vamos a encontrar situaciones tristes donde
la tierra se abría y se los tragaba vivos. Imagínense, hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender esto, por eso esto se escribió para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. A veces hay que partir de día y a veces hay que partir de noche y a veces al día siguiente y a veces después de un tiempo, un mes, un año, mientras la nube se detenía en el tabernáculo sobre los hijos de Israel, seguían acampados. Hay que dejar que el Señor, Él controle la situación. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 23, 37? Y es bonito esto porque es una ilustración que podemos tomar de aquí. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cómo es que empollan las gallinas? ¿Cómo es que hay pollitos? Hay un proceso. No sé si ustedes han dado cuenta, pero en los ranchos podemos ver que ya cuando terminan de poner las gallinas, ellas mismas van y se ponen ahí. Y hay un tiempo, solamente he visto que salen nada más para comer. Allá andan viendo por agua, por comida, y otra vez vienen a empollarse y ahí están, y hay un tiempo determinado. Ellas no pueden salir antes, tienen que estar ahí, en ese lugar, sobre los huevos, para que con el tiempo ya se empieza a quebrar el huevo, ¿no? Y ya se empiezan a ver los pollitos ahí, y se va rompiendo más el huevo y salen los pollitos. Pero de ahí en adelante, ¿qué hacen las gallinas? Sigue cuidando a sus pollitos. No pueden salir antes de tiempo por sí solos. Ya cuando hay un tiempo que llegan para andar por sí solos, ya pueden, ya la mamá ya otra vez empieza a poner huevo. Hay un video ahí que vi que vino un águila, un no sé qué vino, y quería agarrarse un pollito, y la gallina fue y le peleó, defendió. O sea que está hablando, con esa ilustración podemos ver que no podemos salir antes de tiempo. Hay un tiempo y el único que sabe el tiempo es Dios. Por eso cuando estemos en alguna situación, ¿qué tenemos que decir? Señor, ayúdame, dame gracia. Aumenta que no pierda yo la fe, porque es lo que falta ahí. Y en el momento que Él dice, Él es bueno, Él se compadece de nosotros. Y Él dice, hasta aquí aprendiste, porque no puede dar más de lo que nosotros no podemos soportar. Amén. Entonces Dios, fíjense que cuando el pueblo estaba en Egipto, ellos también se rebelaban contra Faraón, contra los egipcios. O sea, no estaban de acuerdo, porque Faraón los ponía a hacer ladrillos y todo eso, los afligía. Es más, cuando Moisés fue con Aarón a decirles que Jehová quería que fueran al desierto a celebrar fiesta, le dijeron, ¿y quién eres tú? ¿Se acuerdan? No creían en Aarón, en Moisés, no querían, ellos porque cada quien hacía lo que quería. Entonces, Dios tiene que poner orden. Imagínense, hermano, que un ejemplo, porque ya hemos nosotros tomado las lecciones para cuando se presenta una situación de temblor, de sismo, ¿no? Y cómo salir y todo eso. Pero si nosotros no tuviéramos ese orden, ¿cómo saldríamos? Yo creo que como una estampida, ¿no? En desorden ahí, empujándonos, tirándonos unos a otros, ¿no? Porque así pasa a veces. Entonces Dios le dice, a la medianoche, Dios mató a todos los primogénitos de los egipcios. Y dice que a los israelitas le dijo, ¿saben qué? Maten un cordero, la sangre, pónganla en los postes y en el dintel de la puerta. Coman el cordero, no cocido, sino que
asado. Y coman hierba, el pan también, y coman hierbas. Hierbas significa el arrepentimiento, hierbas amargas. Entonces, pero Dios dice, ¿en qué momento ellos salieron? A pasadita la medianoche. Porque en cuanto Dios terminó de juzgar a Egipto, le dices, vayan, sálganse. ¿Y saben cómo salieron ellos? Como una estampida, un desorden. Y Dios tenía que ponerles orden, pues, porque era un caos. Entonces, ellos en una huida repentina, porque dice que, es más, los egipcios los apuraban. ¿Se acuerdan cuando les mataron a los primogénitos? Dice, váyanse ya. Y aún les daban plata, oro, cosas para que con tal de que se fueran, porque vieron la mano poderosa de Dios, ¿no? Entonces, pero ellos, fue una huida repentina, desordenada. Entonces Dios comenzó a ponerles orden. Dios siempre hace eso. Dios no quiere que andemos como hagamos lo que queramos. Por eso digo que en la iglesia le cité a Timoteo, ¿no? 1 Timoteo 13, ¿no? Que le cité al inicio, que Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Por eso en una iglesia local, si pertenecemos a una iglesia local, no podemos hacer lo que queramos. Hay un orden. ¿Y quién es el que da el orden? ¿El pastor? ¿Los ancianos? No, Dios es el que da el orden. ¿Quién es el que convocó hoy a la reunión del miércoles? Dios. ¿Quién es el que convoca para el próximo domingo? Dios. Amén. No soy yo. Amén. ¿Sí alcanzan a ver eso? Entonces, y hay un orden, ¿no? Y así Dios hizo al principio. También dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Él? Empezó a ordenar todo, a ordenar todo. Entonces, hermano, cuando Israel salió de Egipto, ellos parecían más o menos un caos, un desorden, pero el Señor comenzó a moverse sobre de ellos. Cuando los liberó, comenzó a ponerlos en orden, los empezó a pedir que hicieran un santuario con determinadas disposiciones, porque Él iba a morar en medio de ellos. Por eso Él habló del tabernáculo, de las medidas, de lo que iba a llevar, de cada detalle, ¿no? Porque cada etapa, cada jornada tenía que ser seguida por otra. Y es por eso que nos ponen Levíticos también. En ese libro también nos enseña que el pueblo tenía que vivir en función de la casa de Dios. ¿A dónde vamos? Vamos a la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Decíamos, la iglesia, nosotros. Cuando nos vamos nosotros, ya no sigue siendo casa de Dios. Es un lugar nada más, pero cuando estamos nosotros, es la casa de Dios. Amén. Entonces, pero ya cuando llegamos a Números, o más bien a Éxodo, ahí nos habla de que ellos salieron. Y ahí el Señor estaba poniendo en orden en su pueblo a través de sus distintas jornadas. Pero en este libro de Números que estamos desarrollando, se comienza a poner en orden el pueblo. ¿Se acuerdan que les dije? Primero iban a donde querían, hacían lo que querían. Pero el Señor le dice, esperen, ustedes van a hacer las cosas, pero todos juntos. O sea, por eso habla de un campamento. Por eso estamos hablando de una iglesia. Amén, de una iglesia. Cada cosa que hacemos, ¿quién lo hace? La iglesia. Ya es Cristo a través de la iglesia. Entonces, como un tabernáculo. Y ese tabernáculo no se va a mudar cuando ellos querían. Es Dios el que les decía cuándo tenían que mudarse, cuándo tenían que levantarse. Por eso Él les lo estaba entrenando. Por eso son 42 jornadas. Al principio todo era un caos. Cada uno salía para donde quería. Así estaba en el libro de Jueces. Cuando ustedes lean el libro de Jueces, dice que aún no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, pero ya cuando llegamos a leer, leemos en Deuteronomio, el Señor dice que ya no hagan como lo hacían, sino que ahora Dios iba a llevarlos, a ordenarlos, y Dios iba a ser el que iba a estar sobre de ellos. Entonces, por eso cuando llegamos aquí al Nuevo Testamento, vamos a ver que Dios también nos da un santuario, que es la iglesia. Allá era el tabernáculo. Y
En la próxima vamos a traer la imagen para que ustedes se den una idea, pero está el tabernáculo y todas las 12 tribus alrededor, acampados alrededor del tabernáculo, ¿no? Entonces, indicando que, que nosotros también estamos alrededor de un tabernáculo. Nosotros estamos acampados y no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Leamos Números 9:23. Dice Números 9:23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces dice, es lo que también leímos en Números 4:5, ¿se acuerdan? Dice, cuando haya de mudarse el campamento. Porque el Señor sabía que hay jornadas de su pueblo, había varias mudanzas del campamento, todas dirigidas por el Señor, pero cada una era una etapa y había que mudar el campamento. Cuando era la hora, cuando el Señor daba la señal. ¿Y cuál era la señal? La nube se alzaba y comenzaba a moverse en lugar, en algún sentido, entonces todos tenían que moverse. Entonces hay un orden de la mudanza. Seguir la nube en un orden establecido por Dios, y ese orden es el que está aquí juntamente en el capítulo 4 de Números. Porque Números es el libro que pone en orden, por eso se llama Números. Por cada libro de la Biblia tiene un significado. ¿Y por qué le pusieron números? Porque todo van poniendo en orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Las cosas del séptimo no podían ir al primero. O sea, por eso en Números estamos tomando para estudiar, porque aquí nos ponen, Dios pone en orden todos los acontecimientos, todas las jornadas, ¿no? Entonces hay un orden en que el Señor mueve su pueblo está desordenado, y es lo que tenemos que reconocer, que a veces, o más bien estamos desordenados, y que Dios es el que debe de ordenarnos a nosotros, debe de poner orden en nuestras vidas. Dice Números 4, 5 al 6. Números capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Otra vez, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Vemos que lo primero que se tiene que ver es el velo. ¿Podemos ver eso? ¿Si alcanza a ver el velo ahí? Porque dice que el velo, van a desarmar el velo de la tienda y cubrirán el arca del testimonio, no tiene que estar descubierto. Todo comienza por el lugar santísimo. Acuérdense, el tabernáculo tiene 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde está el arca. Entonces, cuando se desarma el velo, se cubre el arca del pacto. Es un orden establecido por Dios. Cada vez que ellos se movían, tenían que hacer en ese orden. No podían hacer como ellos quisieran. ¿Se acuerdan? Otro pasaje, no sé si recuerdan, que iban cargando el arca del testimonio y se iba a caer. Y alguien se aventó a agarrarlo. ¿Y qué pasó con la persona? Se murió. O sea que hay un orden. Hay quienes tienen que cargarlo. No cualquiera puede cargarlo. Amén. Entonces, vean ustedes, porque todo esto que estamos hablando tiene un sentido, tiene una explicación. Es un orden establecido por Dios. Lo primero que se trata aquí es en relación con Cristo. El arca es tipo de Cristo. Incluso antes de la mesa de los panes, incluso antes del
del candelero, incluso antes del incensario, es el asunto del arca. Por eso nuestro tema, la preeminencia del arca del pacto. Es el asunto del lugar santísimo. Comienza todo por el lugar santísimo. Por eso cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿qué es lo que se nos pide? Que ejercitemos nuestro espíritu. Porque aún nosotros hay 3 lugares. El atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. ¿Y dónde está y quién está en el espíritu? ¿No está el Espíritu Santo? ¿No mora Dios ahí? Amén. Por eso esta parte que tenemos que cuidar, pues, y tenemos que ejercitarla cuando venimos. Dice, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo. Hay cosas que están en una situación más avanzada porque hay que mudar el campamento. Pues hay una manera de hacerlo, mudar, una manera es la que está aquí en figura. Dice, vendrán Aarón y sus hijos. Recuerden que es Aarón como sacerdote y sus hijos los que tienen. Ese es el sacerdocio. Todo el pueblo del Señor es sacerdote, pero aquí se está representando la autoridad delegada del sacerdocio de Cristo. Y dice, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con el arca del testimonio. Entonces lo primero es el arca, porque la parte que corresponde con la nube es primeramente el arca. Es todo el tabernáculo, pero primero es el arca. Por eso aquí primero es Cristo. Primero es Cristo. Cuando vemos en Éxodo 25 dice, y haréis un santuario para mí. Lo primero que describe es el arca. Después describe la mesa y el candelero, uno frente al otro. Pero, hermanos, cuando nosotros leemos Hechos, porque Hechos también se escribió para explicarnos las cosas, las figuras del Antiguo Testamento. Y fíjense cómo hacían los discípulos, y ellos entendieron todo, sobre todas las cosas que ellos tenían que hacer, tenía que ser Cristo. ¿Qué hacían primero los apóstoles o qué hacían los cristianos ahí en Hechos 2? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era esa doctrina? Cristo. Cristo es el fundamento, es decir, el arca. Así como la preeminencia del Antiguo Testamento allá con el pueblo es el arca, aquí es Cristo. Amén. Aquí es Cristo, entonces, aquí está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ahí está el arca, pues. Entonces, pero les decía que en Éxodo nos muestran algunas cosas, el orden, 4 cosas de hecho. Ahí en el capítulo 25 no lo vamos a leer, pero cuando puedan, lean y ahí están las 4 cosas. El arca, la mesa, el candelero y el altar del incienso. Pero Hechos 2:42, ¿qué hacían los discípulos? Porque se tiene que aplicarlo al Nuevo Testamento. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas representan las 4 cosas del Antiguo Testamento en Éxodo 25. El arca, la mesa, el candelero y el altar del incienso. Y acá es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Estas 4 cosas comienzan con la doctrina de los apóstoles. ¿En qué consiste la doctrina de los apóstoles? Aquí mismo en Hechos 2:42 dice que los apóstoles, o dice de los apóstoles, y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Ese es el fundamento. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las casas. En el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos, hermano, que ellos no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Claro que hablaban de otras cosas. Mire, cuando nosotros nos reunimos, sí hablamos de otras cosas, pero debemos saber que esas cosas tienen que estar relacionadas con Cristo. Por ejemplo, si yo de repente empiezo a hablar de política, ¿qué tiene que ver la política con Cristo? Si empiezo a hablarles de deportes, ¿qué tiene que ver los deportes con Cristo? O si tendrá, bueno, el equipo del rebaño sagrado.
¿Verdad que no? No tiene nada que ver, ¿verdad? O si les empiezo a hablar ¿de qué? De trabajo, de otra cosa, hermano, no tiene nada que ver con Cristo. Todo lo que nosotros hablemos se tiene que estar relacionado con Cristo porque la preeminencia debe de llevar Cristo. Aun cuando nosotros nos juntamos, por eso a veces tenemos miedo de visitarnos porque eh, no queremos meternos en problemas en las casas de los hermanos. ¿Y por qué a veces hay problemas? Porque no hablamos Cristo. Y si habláramos de Cristo solamente cuando nos reunimos, no habría ningún problema entre nosotros, porque estaríamos perseverando en la doctrina, en el fundamento, ¿no? Pero por eso es que a veces hay problemas y por eso no queremos ir a la casa de los hermanos, pero cuando nosotros entendemos que la preeminencia de cada cosa, cada actividad que hagamos de nuestro hablar debe ser Jesucristo. No hay sentido en el hablar de nuestra reunión de algo diferente a Jesucristo. Es Cristo, o más bien en Cristo las cosas tienen sentido y tienen valor, tienen realización, tienen redención, porque ese es el centro de la doctrina de los apóstoles. La primera centralidad es Jesucristo. ¿Qué hacía Jesús cuando Él estuvo en la tierra y qué hacían los discípulos? Ellos usaban la didache o la didaque, que es la enseñanza didáctica, y la palabra, también una palabra griega que es kerigma, es la proclamación. Entonces ellos enseñaban didácticamente, pero también proclamaban. ¿Pero qué proclamaban ellos? ¿Qué enseñaban y qué proclamaban? Jesucristo, a Cristo, a Cristo. Amén. La iglesia no puede y no debe tener otro centro. La iglesia no puede estar girando a través de ninguna otra cosa. Por eso, todos estamos orando. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, pero lo que más oramos es de que la palabra que Dios nos dé aquí sea una palabra céntrica, cristocéntrica. Hermano Carlos González, él siempre ora así. Él usa la palabra cristocéntrico y es correcto. En el centro de nuestra reunión es Cristo. La iglesia no debe ser descuidada en nada de lo relativo a Cristo. El tesoro de la iglesia es Jesucristo. Lo que la iglesia tiene que tener es a Jesucristo. A quien la iglesia debe de vivir es a Jesucristo. A quien en la iglesia debe de testificar es a Jesucristo. A quien la iglesia tiene que glorificar es a Jesucristo. Por eso el salmista dijo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. O sea que la iglesia está totalmente centrada en Jesucristo. A veces nos centralizamos en otras cosas. A veces organizamos algo en función de algo particular, donde el centro no es Jesucristo. Pero aquí la palabra dice que del Señor que los apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de hacer dos cosas: enseñar y proclamar. Enseñaban y proclamaban. ¿Qué proclamaban? A Jesucristo. Amén. La iglesia en cualquier momento debe predicar a Jesucristo y presentar a Jesucristo como la solución para cualquier cosa que se presente en el camino. Pero no solo se predica, sino que también se enseña. Y no solamente se enseña, sino que también se predica o se proclama. Por eso, nosotros tenemos que aprender esto. Cuando un hermano viene a nosotros con algún problema, alguna situación, tenemos que tener cuidado, porque a veces recomendamos otras personas, lugares, y está bien, tenemos que hacerlo, porque ya tuvimos la experiencia, pero lo primero debe ser orar, ¿no? ¿No creen ustedes? Orarles, compartir la palabra. Que no dice la Biblia que la palabra es medicina para el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos cuando nos preguntan es Cristo. Es Cristo, proclamar, predicar a Cristo, y y podemos aconsejar, recomendar, pero lo primero debe ser orar y presentar la palabra. Amén. Por entonces estamos entendiendo que así como allá lo que llevaba la preeminencia era el arca, y estaba la nube, estaba la apariencia de fuego, acá también. La palabra es espíritu, la palabra es Cristo. Tenemos que presentarlo en todo tiempo. Amén.
Entonces, hermanos, con esto quisimos avanzar un poquito más de números. Necesitamos a Jesucristo, que Jesucristo sea enseñado y predicado. Entonces, no debemos de olvidarnos de las otras cosas, porque también dijimos que no solamente está la doctrina, sino que también está la comunión unos con otros. Pero cuando hablamos, recuerden que la centralidad de nuestro hablar, de nuestro platicar, debe ser Cristo. Amén. Entonces no nos metemos en problemas. El partimiento del pan, el pan es Jesucristo. Y en las oraciones no debemos de descuidarlas, son bien importantes. Oremos unos por otros. Amén. Aquí lo vamos a dejar y continuamos el próximo domingo. Vamos a orar, pónganse de pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra. Si Dios le bendijo con algo ahí, dele gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque nos estás llevando, Señor, en esta enseñanza, Señor, de tu palabra, Señor. Padre, en el mensaje pasado nos enseñaste cuál era el propósito de estudiar las jornadas. Y hemos entendido, Señor, que las jornadas representan cada experiencia de nuestra vida hasta ser perfeccionado. Representa cada etapa de nuestra salvación. Señor, y ahora nos enseña, Señor, que la preeminencia es Cristo, como allá era el arca. Aquí, Señor, es Cristo el que debe llevar la preeminencia. Cristo debe ser el primer lugar en todo tiempo. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Y Señor, oramos, mi Dios, para que nos sigas abriendo tu palabra, nos sigas enseñando y que podamos respetar el orden que tú estableces en tu iglesia. Señor, perdónanos si hemos visto al hombre, a la persona, pero eres tú, Señor, el que pones las cosas que tenemos que seguir. Ayúdanos a mantenernos, Señor, orando para que cada cosa que hagamos, Señor, lo hagamos siendo guiados por tu Espíritu Santo, que es la nube, que es la apariencia de fuego. No permita, Señor, que nos salgamos de esa guianza, sino que todo el tiempo, Padre Santo, podamos tomarte a ti, Señor. Que aprendamos, Señor, de lo que pasó allá, Señor, antes en el Antiguo Testamento, Señor, cuando tú, Señor, trataste con tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. La gloria sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.